Buenas noches, ahora sí me escuchan, por favor, me confirman si se está escuchándose. Sí, muy buenas noches. Muy bien. Ujú. Muy buenas noches con cada uno de ustedes, maestros. Primeramente, darles la bienvenida. Después de tiempo nos estamos volviendo a reunir. ¿Sí? Siempre la invitación para poder realizar la capacitación respectiva, siempre con tiempo, siempre no con la formalidad del caso. Entonces, por favor, a las colegas presentes, darles la bienvenida. Me presento, soy la profesora Danitza Umpiri, ya, del especialista en el curso de comprensión de textos y razonamiento verbal, ya, especialista mayormente en textos. Por lo tanto, vamos a empezar a trabajar. Por favor, me confirman si se visualiza la pantalla. ¿Sí? ¿Se visualiza la pantalla? Tratemos de dialogar por el chat de igual manera. A ver, ahí vamos. Sí, la colega, ahí está la colega Betsy, la colega Elizabeth, la colega Juan Carlos, colega Katy, colega Norma, Flor, colega Paulina, colega Mari. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Muy bien, vamos a empezar. Vamos a trabajar con mi persona el curso de comprensión de textos. Recuerden que esto también va a ser útil para las casuísticas, porque muchas veces leemos sin comprender. Por tal motivo, erramos en las preguntas que nos propone. ¿Sí? Muy bien. Vamos a empezar entonces. La técnica que hoy voy a empezar ya a desarrollar es la técnica o el método es para un examen. Muchos colegas, a ver, dice que no se escucha a la colega Surili. No se escucha nada, por favor, confírmenme. ¿Se escucha? ¿No se escucha? Aquí estoy al tope de 100, ¿ah? A ver, por ahí, colega, las demás colegas, ¿me están escuchando, por favor? Sí se escucha, entonces debe ser el dispositivo de la colega. ¿Sí? La colega Floris me dice que sí se escucha. Colega Florandia también. Entonces, revisen el audio de su dispositivo. ¿Ya? Muy bien, como les decía, trabajar textos es algo muy importante que desarrollar. Entonces, cuando estamos frente a un examen, estamos ahí, la cantidad de preguntas oscila entre 5 a 6 preguntas, ¿ya? Entonces, por pregunta, recuerden, por pregunta tenemos 2 minutos para resolver. Repito otra vez, 2 minutos para resolver. Entonces, debemos practicar con el tiempo. En estas capacitaciones se les va a dar las pautas, eh, los puntos a desarrollarse, pero considerando uno, el tiempo. El tiempo que tenemos que desarrollar las preguntas, que son 2 minutos. Entonces, en base a 2 minutos por pregunta, es esta capacitación. Recuerden, métodos, técnicas de comprensión de textos, hay muchas. ¿Está claro? Ahora, pero para un examen, considerando el tiempo que es 2 minutos por interrogante, es diferente. ¿Ya? Entonces, maestra, ¿cuál es lo que usted nos sugiere? Ahí voy a trabajar. El método del PQRS nos da como primer punto. ¿Cuál es el primer punto, colegas? Atentos. Leer, no leer por leer. Comprender la interrogante o preguntas que nos proponga el autor. Muchas veces, siempre digo esto, leemos por leer. Ese es el peor error que comete. Si usted va a leer por leer,
va a perder tiempo. ¿Cómo? Como leyó sin comprender la pregunta, va a ir al texto y va a estar volviendo 2 a 3 veces a volver a leer la pregunta. Entonces, ¿ahí qué está pasando? Está retrocediendo y está perdiendo tiempo. Entonces, hay que darnos un tiempito apropiado para no solo leer, sino para comprender la o las preguntas que propone el autor. Recuerde, las preguntas no es de nosotros. El texto no lo hemos propuesto nosotros. Hay un autor. No lo olvide. Maestra, ¿qué criterio? ¿Cómo yo quiero comprender, pero leo rápido la pregunta y se me escapa de la cabeza? No sé si les ha pasado. Y por eso tengo que retroceder y otra vez volver a leer la pregunta. Normalmente 2 a 3 veces vuelvo a leer la pregunta. Para no cometer ese error, maestra, ¿qué es lo que tengo que hacer? Muy bien, vamos. En mi pregunta, en mi interrogante, por favor, si desean preguntar con confianza, ¿ya? En mi pregunta o en mi interrogante, el autor usa un conjunto de palabras. Escúcheme bien, va a usar un conjunto de palabras. Dentro de ese conjunto de palabras vamos a tener las famosas palabras claves. Palabras claves. Nosotros somos docentes, nosotros elaboramos una evaluación, preguntas abiertas, preguntas cerradas, etcétera. Pero para plantear una pregunta, a ver, todo gira en torno a una pregunta. Ahora, yo creo que nadie me va a dejar mentir. Todas las preguntas siempre van a girar en torno a quién, a uno o varios sustantivos. Normalmente cuando estamos frente a un enunciado, frente a una pregunta, frente a una oración, ¿cómo ubicamos al sustantivo? Persona, animal, objeto, fenómeno, de quien va a girar en torno toda la pregunta. Entonces, cuando usted esté frente a un interrogante, repito, cuando usted esté frente a una interrogante, le suplico que la vista sea tan veloz que lo pueda conectar con su cerebrito e identificar él o los sustantivos. Porque hay preguntas que son extensas y solo al verlas me pongo, me pongo nerviosa y leo por leer. Ahí estoy perdiendo tiempo. Entonces, las palabras claves, morfológicamente, estoy hablando del o los sustantivos. Una vez que ahorita vamos a analizar, ¿ah? Una vez que nosotros encontramos el o los sustantivos, hago un análisis semántico. Analizo el significado de esos sustantivos. Lo interrelaciono. ¿Para qué? Para encontrar al sustantivo principal. ¿Ya? Ahora, maestra, ¿hay otra palabra clave? Sí. Y la otra palabra clave siempre va a ser el verbo, ¿no? Se ubica, se clasifica, etcétera. A veces el verbo está sustantivizado. Su uso es exclusivamente para, ¿no? Cuidado con el verbo. Todos sabemos que el verbo indica acción, ¿no? Pero ¿la acción de quién o de qué? La acción que realiza mi sustantivo principal. Ahora, tampoco podemos olvidarnos ya de quién, maestra, del complemento, ¿ya? Porque ahorita vamos a aplicar ya esto. Ya estamos aplicando la técnica del subrayado. Muchos de nosotros leemos por leer, quizás muchos de nosotros como docentes eh, redactamos por redactar una pregunta. Si yo no lo entiendo mi pregunta, mucho menos lo va a entender mi estudiante. Entonces, hay que tener bastante cuidado en el momento de plantear las preguntas. Entonces, vamos nosotros no a redactar, vamos a empezar nosotros a qué? A analizar. ¿Ya?
Entonces, para comprender mi pregunta, tengo que fijar mi mirada sobre el conjunto de palabras que tiene mi pregunta. Primero identifico al o los sustantivos. Si hay un sustantivo está fenomenal, pero si hay dos a más sustantivos, una vez identificado, interrelaciono sus significados. ¿Para qué? Para encontrar el principal. Y luego el verbo. Y si es que hubiese o no, el complemento. ¿Sí? Hasta ahí me estoy dejando entender. Para empezar ya con la práctica, colega Normita, colega Floris, colega eh, Marley, Florandina, ¿sí? ¿Entendido? Porque vamos a ir, esta es una capacitación, ¿ah? Vamos a ir de a poquitos, de a poquitos. Ya luego les voy a presionar en el tiempo, ¿sí? A ver, vamos a ver si me han entendido. Ahí está mi texto, tiene 5 preguntas, empiezo con la primera pregunta, ¿ya? Leo mi primera pregunta, ¿ya? Leo, ¿qué dice mi primera pregunta? Si se dan cuenta, mi primera pregunta está compuesto por un conjunto de palabras. ¿Ya? Tengo que buscar a las palabras claves. Sustantivo. Vamos, dice así. En el texto, la palabra espiritual se puede reemplazar por, repito otra vez, en el texto la palabra espiritual se puede reemplazar por, adelante, la pregunta uno se planteó, se redactó en base a qué o a quién, ubiquen. ¿Cuál es la palabra clave? La pregunta uno fue formulada, fue redactada en base a qué o a quién. Respondan, colegas, respondan. Vamos, escriban. La pregunta uno gira en torno a qué o a quién. Adelante, colega Elizabeth, Betsy, Yamilet, José Ángel, colegas. Pero ¿quién es? Ubíquenlo, ahí está. En el texto, la palabra espiritual se puede reemplazar por, bien, colega Yamilet, maestra, la pregunta uno está relacionada con el término, con la palabra, con el vocablo espiritual. Cuidado. Muy bien, ahora te hago una pregunta. De tantas palabras que tiene el texto, escúchame, escúchame, no te emociones. Lo único que quiero decirles que el texto tiene complementos, tiene elementos que la componen internamente y externamente. El autor lo sabe. Entonces, ¿qué ha hecho el autor? El autor ha utilizado una partecita del texto para plantear nuestra pregunta. No he leído todavía el texto. No sé si el término utilizado está en sentido denotativo o está en sentido connotativo. Por tanto, escúcheme, atento. Aquí está mi texto. Atento, colega. Atenta, colega. Es una capacitación. Aquí está mi texto. Externamente, mi texto se divide por párrafos. Mis párrafos está compuesta por oraciones, frases o enunciados. Y mis oraciones están formadas por, adelante, están formadas por, habla. Mis oraciones, ¿por quién están formadas? Vamos, escribamos por palabras. ¿Está claro? ¿Me estoy dejando entender? ¿Sí? Perfecto. Entonces, hay una jerarquía. Tenemos que considerar que hay una jerarquía, ¿ya? O puedo trabajar de esta manera, ¿no? Conjunto de palabras forman oraciones. Conjunto de oraciones forman párrafos. Y conjunto de párrafos forman un texto. Entonces, estas partes, estos elementos que tiene un texto, el autor lo utiliza para plantear una pregunta. En este caso, el texto 1 tiene 4 párrafos. El primer párrafo tiene 3 oraciones, ¿sí? Y cada oración está compuesto por palabras. Y, oh sorpresa,
de tantas palabras que hay en el primero, segundo, tercero, cuarto párrafo que nos presenten en el texto, usó una. O usó una palabrita para plantearnos la pregunta. ¿Cuál fue la palabra que utilizó el autor para plantear la pregunta? ¿Cuál fue la palabra? Palabra, vocablo, elemento. ¿Cuál fue? Espiritual. ¿Ya? Todavía no podemos inferir. No vamos a inferir todavía. Ya, pero escúcheme ahora sí. Maestra, para encontrar esta palabra, ¿qué tengo que hacer? Concentrarme. En alguna partecita del texto debe estar. Ahí está, miren, párrafo 1, párrafo 2. En alguna partecita donde esté, leo esa partecita, infiero el contexto y respondo. Pero antes de eso, colega, ¿existe tipos de preguntas? Sí, ahí lo pueden visualizar, atentos, ahí lo pueden visualizar. Ahora, aquí está, miren, colegas, no les estoy mintiendo. Preguntas por un término, preguntas por una palabra. Eso es lo que acabamos de visualizar. Preguntas por un término, preguntas por una palabrita. Por favor, escúcheme bien, por favor. Cuando usen una palabra, cuando usen un término de tantas que estén en el texto, bien nos va a pedir, escucha colega, bien nos va a pedir su sinónimo. Bien nos va a pedir el antónimo. Muy bien, ahora pregunto a todo el salón, coleguitas, ¿qué nos ha pedido? ¿Sinónimo o antónimo? Adelante, díganme. El término espiritual, bien, colega Surili, bien, nos ha pedido sinónimo, ¿ya? Pero recuerde, sea sinónimo o sea antónimo, hay que adecuarlo al contexto. Hace ratito un colega hablaba religioso, religioso, obvio. Viene a mi mente el término espiritual y yo lo relaciono directo con el contexto religioso, pero quizás está en sentido connotativo y no denotativo, ¿ya? Pero ya entendí, ya comprendí. Sé que no tengo que leer todo el texto. Sé que es una pregunta extraída ¿de quién? De alguna parte del texto. Y esa parte del texto, que es una palabra o un término, está relacionada con las ideas secundarias. Ahí no necesitas leer todo el texto. Ahí lo que usted tiene que hacer es retener la palabra y leer una parte del texto sin perder la hilación de lo que usted está leyendo. ¿Para qué? Para que usted pueda comprender el texto y pueda inferir el contexto en el cual se aplica. ¿Sí? Muy bien, entonces hasta ahorita, ¿qué hemos hecho, maestra? Hemos identificado un tipo de pregunta, maestra. Este tipo de pregunta es, por su particularidad, por un término. ¿Qué me han pedido? Su sinónimo. Hasta ahí. ¿Está claro, colegas? Pregunto, ¿está claro? ¿Sí? Perfecto. Ahora vamos a ir a la pregunta número 2. Entonces ya hemos analizado la pregunta 1, es por su particularidad relacionado con una palabra de tantas que están en el texto. Ahora vamos a la segunda pregunta. A ver, la segunda pregunta, ¿qué nos dice la segunda pregunta? A ver, leo y dice así, el autor básicamente sustenta que, muy bien, leo de nuevo la pregunta, el autor básicamente sustenta que, adelante, la pregunta número 2 gira en torno a qué o a quién. Adelante. Gira en torno a qué o a quién. ¿Fue formulada en base a qué? Adelante, respondan. No tengan miedo de escribir, colegas. No tengamos miedo de escribir. A ver, gira en torno a qué o a quién. Vamos. También puedes realizar una inferencia. La pregunta puede estar ahí. Y usted puede hacer sustitución léxica, ¿no? Lo que dice el autor, ¿no?
Ya, la palabra básicamente, ¿por quién lo puedo reemplazar? Adelante, la palabra básicamente, ¿por quién lo puedo reemplazar para entender mejor la pregunta? Vamos, sí se puede. Bien, colega. Principalmente, muy bien. Principalmente, ahí está. Muy bien, atento. ¿Qué nos está pidiendo? Maestra, me está pidiéndome lo principal que sustenta el autor. Entonces me está pidiendo la idea principal. Ahora atento. Hace ratito les di la estructura externa de cualquier texto. Todo texto que leemos, sea argumentativo, expositivo, narrativo, etcétera, ya todo texto continuo está compuesto por párrafos. Cada párrafo está compuesto por oraciones, enunciados, frases, y cada oración está compuesto por palabras. Perfecto. Hasta ahí estamos bien. Esa es la estructura externa, colegas. La estructura externa es aquel que lo podemos captar y tiene el primer contacto con el sentido visual. Pero cuando procesamos la información, ahí viene la estructura interna. ¿Qué hago? Ya jerarquicé las ideas. Ya descubrí cómo el autor organizó sus ideas. Ahora, y en una estructura interna, ¿cuáles serán sus elementos? Repito, en la estructura interna, ya no externa, de un texto, ¿cuáles serán sus elementos? A ver, sí lo sabemos. Todo texto, maestra, ¿qué tiene? Tema central. Todo texto que tiene idea principal. Todo texto que tiene título. Y todo texto que tiene ideas secundarias. Ahí están las partes ya que tiene un texto, pero ya no externamente, sino internamente cuando empiezo a procesar mi información. Cuando yo leo el texto, yo tengo que descubrir cómo jerarquizó las ideas el autor. Para eso tengo que saber diferenciar el tema de la idea principal del título, el título diferenciar de las ideas secundarias. ¿Ya? Entonces, atento colega, atenta mi querida colega, recuerden, si una pregunta está relacionada con el tema, si una pregunta está relacionada con la idea principal, si una pregunta está relacionada con el título, ¿cuál? ¿Saben qué tienen? Jerarquía alta. Son aquellas que siempre va a requerir que leamos todo. Juguemos con las 5 alternativas y elegimos una que englobe y sintetice lo principal de la lectura. No lo digo yo, lo dice la teoría. A ver, maestra, aquí está. Aquí está, coleguitas. Ahí está. Miren, no lo digo yo, lo dice la base teórica. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí, colegas? Preguntas por su generalidad. Preguntas por su generalidad. ¿Qué quiere decir? Si una pregunta que ha planteado el autor nos dice, el tema central del texto es, el tema medular del texto es, la idea principal, o el texto principalmente, básicamente, medularmente gira en torno a, o el título apropiado para el texto anterior sería, pregunto, ¿se recuerdan? ¿Existen preguntas relacionadas con tema, con título, con idea principal? ¿Existe o no existe? Dígame sí, dígame no. ¿Existe o no existe? Sí, sí. Si eso ocurriese, ya no lees, pues, coleguita, ya no lees una partecita. No. Las preguntas por su generalidad requieren una lectura ya total. Lectura de todo. Leer todo el texto. Porque son preguntas que siempre nos van a dar una respuesta que resuma lo principal de toda la lectura, sin dejar de vista al sustantivo, el verbo si es que hubiese y el complemento. Hay que desmembrar
la alternativa y elegir una que englobe lo principal de todo lo que hemos leído, sin perder de vista a quién, al tema central, el eje medular del cual gira en torno no solo la idea principal, sino las ideas secundarias. Ahora sí, ahora hago la pregunta. La interrogante que acabamos de leer, ¿ya? El autor básicamente sustenta que, ¿qué tipo de pregunta es? Adelante, colegas. ¿Qué tipo de pregunta es? ¿General o particular? Vamos. ¿General o particular? Por su generalidad. Muy bien, colega Betsy. Muy bien, colega Elizabeth. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Leer qué? ¿Leer qué? Todo el texto. Jugar con las 5 alternativas. Pero cuando leamos las 5 alternativas, no nos olvidemos de ubicar las palabras claves, sustantivo, verbo y complemento. ¿Ya? Y se nos va a hacer fácil elegir aquella que englobe lo principal de la lectura. Va a haber 3 alternativas o 4 alternativas que son distractores, pero no son informaciones generales, sino son informaciones de tipo particular para distraernos. ¿Sí? Muy bien, ¿hasta ahí estamos bien? Por favor, ¿estamos bien? Vamos. Colega Elizabeth me dice que sí, estamos yendo despacio, es una capacitación. Colega Isabel, colega Marley, me dice que estamos bien. Entonces, hasta ahorita, como puede observar usted, el autor sabe que existen tipos de preguntas. El autor relaciona con las partes externas o las partes internas que tiene un texto. Así por así no formula una pregunta. Él sabe que hay una base teórica y en base a esa base teórica realiza las interrogantes. ¿Ya? Muy bien. Vamos con la pregunta número 3. A ver, ¿qué nos dice la pregunta número 3? A ver, nos dice, con mayor probabilidad, ¿cuál fue la situación que movió a escribir el texto? Otra vez, con mayor probabilidad. A ver, ¿podremos hacer sustitución léxica? ¿Qué es probabilidad? A ver, colegas, porque aquí el autor usó la palabra probabilidad. Probabilidad. Al igual que en el anterior clase que decía, básicamente lo hemos reemplazado por principalmente. Probabilidad. Bien, colega Verónica. Posibilidad. Posibilidad, otro elemento posible, un término que pueda relacionarse con probabilidad, ¿no? Posibilidad, ¿sí? Entonces, tenemos 3 posibles respuestas, 3 posibles respuestas, ¿ya? Pero estas 3 posibles respuestas van a estar en relación a qué? La situación, ¿ya? Ayúdenme a reemplazar situación. Situación, sustitución léxica. Situación, ¿por quién reemplazamos? Situación, vamos, sí podemos. El término situación, ¿por quién reemplazamos? Situación, hecho, evento, caso. ¿Está bien usar el término circunstancia? ¿En qué circunstancia? ¿En qué circunstancias? A ver, sí conocemos esta palabra, ¿verdad? Circunstancia, ¿no? ¿Sí? ¿Conocemos el término circunstancia? No, por ejemplo, yo puedo decir, la profesora Danixa vino a firmar la asistencia del día de hoy a secretaría. ¿En qué situación vino? ¿Cómo vino? ¿En qué circunstancia vino? ¿No? En el momento. Muy bien, colega. Eso hay que entender. Son palabritas que utiliza el autor que tenemos que entenderlo. Vino apurada, vino tranquila, vino airada, vino molesta. ¿Cómo vino? ¿En qué circunstancia? ¿En qué situación lo encontraste a tu alumno? Entiendan. Si yo quiero entender, estamos en capacitaciones, por favor, ¿ya?
A eso se le llama sustitución léxica. Probabilidad, posibilidad. Situación, circunstancia. ¿Ya? Ahí, así entendemos bien la pregunta. A ver, ¿qué nos dice? ¿Cuál fue la circunstancia o situación que motivó al autor, pienso yo, ¿no? Que motivó escribir el texto, ¿no? Normalmente a nosotros nos pasan muchas situaciones, estamos en muchas circunstancias y para mí son experiencias, experiencias que muchas veces nos motiva a compartir con los colegas o con especialistas, ¿verdad? A eso se refiere. Entonces, es una pregunta, creo yo, que terminando la lectura, al terminar y deleitándonos la lectura, tenemos que decir en qué circunstancias, ¿no? El autor, en qué circunstancias, en qué momento se motivó a escribir este texto. Ahora sí, ¿entendemos? ¿Hemos entendido? ¿Hemos entendido? ¿Hemos entendido la pregunta, colegas? Vamos, tenemos que interactuar. Ya. Ahora yo le pregunto, ¿qué tipo de pregunta es? ¿Qué tipo de pregunta es? General. Definitivamente para nosotros poder inferir qué lo motivó, en qué circunstancias escribió el texto, tengo que leer todo el texto. Hasta ahorita, ¿cuántas preguntas de tipo general tenemos? ¿Cuántas preguntas de tipo general tenemos? Dos. La primera era particular, porque solamente se relacionaba con una partecita, con una palabrita de todo el texto. ¿Verdad? Hasta ahí estamos bien. Muy bien. Ahora vamos a la pregunta 3. Nos dice la pregunta 3. Adelante. Según lo propuesto por el autor, si la educación del país fuera impuesta por un país dominante, probablemente... Mira, la pregunta ya es más extensa. ¿Se han dado cuenta? La pregunta es más extensa. No podemos temerle. Hay que buscar las palabras claves y ver qué tipo de pregunta es para estar preparada y con esa seguridad ir a leer el texto y responderlo y elegir la alternativa correcta. ¿Sí? Leemos de nuevo. Según lo propuesto por el autor, hay una coma ahí. Si la educación de un país fuera impuesta por un país dominante, probablemente... Adelante. La pregunta 4 gira en torno a qué o a quién. La pregunta 4 fue formulada, redactada en base a qué. Vamos, ubiquemos la palabra clave. Buenas noches, colega Irene. Vamos. La pregunta 4 fue formulada en base a qué o a quién. Vamos, ayúdenme, por favor, colega Edgar, Verónica, Marley, Elizabeth, Irene. No nos distraigamos. Vamos, por favor, ayúdenme. Tenemos que participar, si no por gusto. Hay muchas palabras. Recuerden que usó muchas palabras para redactar la pregunta, pero hay una palabra clave que sin haber leído el texto, yo ya sé de qué va a hablar. Yo ya sé de qué va a tratar. Bien, colega Marley. Educación. Educación. Aquí está. Mira. Educación. Ahí está. Muy bien. Bien. Ahí está nuestra palabra clave. Ahí está nuestro rastro verbal. Educación. Ya, y aquí está especificando educación de un país. Está hablando en forma general. No dijo específicamente Perú, solo dijo educación de un país. ¿Dónde está el verbo? ¿Dónde está el verbo compuesto? Ubiquemos el verbo. Vamos, sí se puede. ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es el verbo? Vamos, sí se puede. Ubiquen. Es como que el profesor de comunicación está analizando las palabras que se usaron para redactar una pregunta. Si la pregunta 4 gira en torno a educación de un país. Bien, colega Betsy, fuera impuesta. Ahí está. El verbo sustantivizado, imponer. El verbo imponer. Entonces ya esto nos compete a nosotros, ¿no? Dice, si la educación fuera, no dice es, cuidado con el verbo pasado presente, fuera impuesta. ¿Por quién? Ahí está el otro sustantivo. ¿Por quién? Por un país dominante.
por un país dominante. Ahora aquí dice, probablemente. Muy bien. Ahora yo hago la pregunta. ¿Estamos frente a qué tipo de interrogante? A ver, maestra, muéstrenos el cuadradito. Ahí está. Hago la pregunta. ¿La interrogante fue relacionada con el tema, con la idea principal, con el título? ¿Está relacionado con una palabra, con una oración? ¿Me pide el falso, el incompatible? ¿Me pide el compatible, el verdadero? No. ¿Por negación o por condición supuesta? ¿Saben qué es? Por condición supuesta. Normalmente usa el sí, es un sí sin tilde. Si usa es un nexo condicional. En el texto la información está. Entonces usa sí, o sea, dice algo, pero aquí ya te hace inferir y deducir qué pasaría. Si esto sucedería, probablemente, esa es su palabra. Entonces, una pregunta por condición supuesta. Pero no se preocupen, colegas. Vamos a practicar bastante y vamos a continuar con este cuadrito y reforzándonos. ¿Ya? Entonces, la palabra clave aquí fue esto. Este sí, sin tilde. Y en la parte posterior, probablemente. A ver, volvamos a la pregunta. Usó esta palabra clave. Miren, colegas. Aquí está el sí. Si la educación de un país fuera impuesta por un país dominante, probablemente... Ah, entonces, colega, usa la lógica. ¿El texto de qué va a hablar? ¿El texto de qué va a hablar? De la educación, ¿ya? Va a hablar de imposición o no imposición por un país dominante. ¿Te das cuenta? ¿Está claro? ¿Me estoy dejando entender? Todavía no he leído el texto, pero esta pregunta ya me ha dado bastantes rastros e indicios. Yo ya estoy preparada. No he leído el texto, pero sé que va a hablar de la educación de un país. Está hablando del verbo imponer, imponer, o por otro país, ¿qué sucedería? Entonces, este tipo de preguntas, colegas, sea condición supuesta o sea por negación, este tipo de preguntas va a usar un nivel de comprensión. Siempre se va a responder de manera inferencial. Y justamente, ya en una capacitación lo vamos a abordar, los niveles de comprensión. Ahí está, colegas. Siempre van a estar presentes los niveles de qué? Los niveles de comprensión. Ahí tenemos el más fácil, el nivel literal, textual equivalente, el nivel inferencial. Ahí está, nivel inferencial. Parto de lo que he leído, leo, me informo y en base a esa información realizo una inferencia. ¿Está claro? Entonces, maestra, la pregunta número 4 era por extrapolación, era por condición supuesta, porque usó el término sí, el nexo condicional sí y el término probablemente. Ese tipo de preguntas, vuelvo a repetir, se van a desarrollar de manera inferencial. Así que si yo veo una respuesta textual o equivalente, no la considero como respuesta. Tengo que informarme en base a lo que me dice el autor, yo realizo una inferencia. ¿Está claro? ¿Me estoy dejando entender? Nuestra primera clase. ¿Sí? Muy bien. Vamos a la última pregunta. Vamos a la última pregunta. Del texto se puede inferir que para el autor una buena educación debería involucrar, muy bien, ¿saben cuál es la palabra clave aquí? Aquí sí lo está evidenciando, inferir. Aquí dijo bien claro, se puede inferir, ¿ya? Entonces, la respuesta no va a ser ni textual ni equivalente. La respuesta va a ser 100% inferir. Y vuelvo a recalcar, leo, me informo y partiendo de la información vertida por el autor, realizo una inferencia.
inferencia. ¿Ya? Muy bien, entonces vuelvo a recalcar el nivel de comprensión inferencial. ¿Ya? Inferir, deducir, ¿ya? Le voy a mencionar una proposición. Y yo sé que usted, partiendo de lo que yo voy a decir o la información que yo voy a dar, usted va a inferir. ¿Ya? A ver, es un día soleado, el calor día a día incrementa, veo por la ventana y en el parque hay muchas personas con eh, ropa de vestir delgada, unos con abanico, otros tomando bebidas frías, los niños correteando y con su helado. Podemos inferir que estamos en estación de... Ay, esta colega Lido Edson, verano. Pero yo, en el texto dijo verano. ¿En el texto en algún momento dijo que estamos en estación de verano? No, esa es inferencia, colega. Yamilet, eso es inferencia, ¿ya? Y este término inferir, ya lo vamos a hacer con calma en la capacitación, es mi clase introductoria, para que sepan cómo vamos a trabajar. Normalmente usa la palabra se colige, se infiere, se deduce, tácitamente se da a conocer, esa es, ¿ya? Entonces, partiendo de la lectura, partiendo de la información vertida por el autor, yo realizo una inferencia. Esa información explícitamente, textualmente, no está en el texto. No, yo partiendo de lo que he leído, realizo una inferencia. Por tanto, esta pregunta se va a desarrollar así, ¿ya? Muy bien, entonces dice, del texto se puede inferir que, ahí está, para el autor, no para nosotros, colegas, para el autor, a veces metemos la cucharita, como decimos, no, para el autor, una buena educación debería involucrar, adelante, palabra clave, primer sustantivo, ¿cuál es el sustantivo? ¿Qué dijo? Educación, no profesora, aquí hay un adjetivo, dijo educación buena o una buena educación. Punto. ¿Dónde está el verbo? ¿Dónde está el verbo? El verbo me dice una buena educación constituye, una buena educación se beneficia. No, hay tantos verbos. ¿Qué dice el verbo ahí? Vamos, ayúdenme. Vamos, ayúdenme, por favor. ¿Cuál es el verbo? El verbo principal debería involucrar. Debería involucrar. Sustantivo, a ver, el verbo involucrar, sustituimos por quién. Vamos para entender bien la pregunta. ¿Qué entendemos por involucrar? Un verbo. Reemplacemos para entender mejor. Debería incluir, muy bien, otro, aparte de incluir, debería incluir, muy bien, colega Elizabeth, otro. Nosotros usamos bastante la palabra involucrar. Los padres deben involucrarse con el estudio de los niños. Los padres deben involucrarse con el aprendizaje de nuestros hijos. Los padres de familia, ¿no? In- ser parte de algo, ya, incorporar, me gustó esa palabra. Involucrar. Incluirse, eso quiere decir. Vamos a usar el verbo incluir, involucrar, ser parte de. Entonces, una buena educación debe involucrar a qué o a quién. Entonces, en base a lo que he leído, realizo inferencias. Bien, bien, colega Julie. Muy bien, ya está. Entonces, maestra. La pregunta número uno, se relacionó con una pregunta por término. Tengo que dar un sinónimo, pero de acuerdo al contexto. La pregunta 2 y la pregunta 3 son preguntas por su generalidad. Para resolver tengo que leer todo el texto. La pregunta 4 es por condición supuesta. Esta pregunta se resuelve de manera inferencial. Y la pregunta 5 tarararán, se usó por preguntas por inferencias. Ahí está, aquí está.
2.1, 2.2. Ahí está, coleguita hermosa. Ahí está. Preguntas por inferencias. Ya estamos haciendo la pregunta 5, es pregunta por inferencias. ¿Ya ve? Quizás este cuadrito no lo sabían. Yo también lo desconocía hasta que encontré ediciones Trilce, Colegios y Academia Trilce, y encontré la base teórica. Pensé nunca encontrarlo. Ahí está. Sí existe tipos de preguntas. Entonces, como ya tenemos práctica, sí, esta pizarra le voy a pasar al profesor Chinito. No se preocupe. Entonces, por favor, para los que nos están escuchando, para los que nos están viendo, recuerden que es una capacitación. Esta es mi primera clase introductoria para que vean cómo vamos a trabajar. Ahora estamos trabajando despacio. Luego ya vamos, cuando se acerque el examen o demos un examen de simulacro, yo les voy a presionar en el tiempo. 2 minutos. Leer, analizar la pregunta, leer el texto y responder. Para eso nuestra vista va a ser más rauda. Sabiendo la base teórica, va a ser más rápida y nuestra respuesta va a ser más certera. Vuelvo a recalcar, estamos frente a un examen. Y recuerden, en un examen tengo 2 minutos para resolver cada pregunta. 2 minutitos. Entonces, la técnica del PQRS nos sugiere, lee, pero no leas por leer, comprende la pregunta. Si tú quieres comprender la pregunta, recuerda que está constituido por un conjunto de palabras, pero ese mismo conjunto de palabras hay palabras claves: sustantivo, verbo y complemento. Principalmente sustantivo y verbo. Ya, una vez encontrada eso, ¿qué haces tú? No he leído el texto, pero ya me anticipé. Sé que va a hablar de educación. Educación. Tengo 2 preguntas relacionadas con educación. Una donde me dice, ¿qué pasaría si una educación de mi país fuera impuesta por un país dominante? La pregunta 5 me dijo sobre una buena educación. ¿Qué involucra? ¿Qué incluye? ¿Te das cuenta? Ya estoy preparada. ¿Qué hago yo? Al leer mi pregunta, al comprender mi pregunta y hacer un análisis minucioso, meticuloso de mi pregunta, yo estoy obligada a identificar, ¿qué, maestra? Identificar lo que acabamos de hacer, colegas, identificar el tipo de pregunta. Es muy importante saber a qué tipo de pregunta nos estamos enfrentando. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? Entonces esas palabritas claves las vamos a seguir trabajando de acuerdo al tipo de pregunta que el autor nos plantee. Todo depende del autor. En este caso fue una pregunta por término, fue 2 preguntas por su generalidad, fue una pregunta por condición supuesta y una pregunta por inferencia. ¿Ve? El autor lo ha hecho bien bonito, no lo ha hecho todo monótono. Ah, bonito ha elegido su tipo de preguntas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿ya estamos preparados para leer? ¿Estamos preparados para leer? Recuerden, la primera pregunta dice, la palabra espiritual puede ser reemplazada por otro, ¿no? La pregunta 2 y la pregunta 3 por su generalidad. La pregunta 4 por condición supuesta. Y la pregunta 5, una buena educación debe incluir, pero recordemos, la respuesta es inferencial. ¿Ya? Muy bien, adelante con la lectura, maestra. Claro que sí. ¿Ya? No sin antes, por favor, invitar a todos ustedes a que sean partícipes de esta capacitación. Vamos a ir de a pocos. Esta vez vamos a trabajar con textos y matemática. Ya cuando se avecine el examen, vamos a estar con full casuística, con la área de inicial, primaria, secundaria. Estamos con habilidades generales. ¿Ya, colegas? Entonces, esto lo puedes aplicar también en matemática. Lo puedes aplicar en las casuísticas, porque si yo leo por leer y no comprendo, no, obvio que voy a dar una respuesta inadecuada, pues. Ya, invitamos por favor y sigan participando porque me dijeron que puedo dar 2 becas. Está atenta, por ejemplo, la colega Elizabeth. He visto hace rato que la colega Elizabeth está muy atenta. Hay colegas que están atentos, entonces la colega Yamilet,
la colega Teresa, están ahí participando. Hay el colega, ¿cómo se llama? El colega Javier también está ahí involucrándose con las respuestas. Entonces, vamos a considerar, el colega que participe más se lleva una beca completita. ¿Ya? Muy bien, colega Yamilet, usted también. Muy bien, ahora sí, ya he hecho la invitación. Están viendo cómo trabajamos bonito y empezamos inmediatamente. ¿Con qué? Con nuestra lectura, para deleitarnos. Adelante. Dice así, la formación educativa cumple, miren, yo voy leyendo y voy subrayando, pero en el día del examen mentalmente lo voy haciendo. La formación educativa cumple una gran misión. Hasta ahí estoy bien. Y aquí hay un verbo que lo voy a resaltar. Preservar el acervo cultural, ¿ya? Preservar el acervo cultural. A ver, ¿se visualiza la pantalla? ¿Están junto conmigo leyendo, por favor? ¿Sí? ¿Se ve el texto? Perfecto. Gracias. Miren, el texto ya me está introduciendo un sustantivo compuesto. Formación educativa. A la palabra educación, cuidado, le está acompañando el complemento formación, ¿ya? La formación educativa cumple una gran misión. Y ahí lo voy a poner en cuadradito esto porque me interesa. Preservar el acervo cultural. Y ahí viene mi pregunta, ¿ya? ¿Qué entendemos por acervo? Acervo con V, ¿ah? ¿Por qué acervo con B? Acervo cultural. Dice que hay una gran misión en la formación educativa. Nosotros tenemos que preservar el acervo cultural. Muy bien, la palabra acervo quiere decir la diversidad, la gran cantidad de costumbres, ¿no? Nuestra cultura, nuestras tradiciones, ¿sí? Nuestros conocimientos culturales que nos han dejado nuestros ancestros. El respeto, en este caso a la Pachamama. Cada cultura tiene, ¿no? Algo señero, algo peculiar que le identifica. Entonces, no es leer por leer, es de entender, ¿ya? Muy bien, entonces, preservar qué el acervo cultural de un pueblo. Y ahí va el conector aditivo. A los que no saben, adiciona. Este conector le gusta incrementar algo más. A ver qué dice. Además, mira el verbo, mira el verbo. Ya no dijo preservar. El verbo dice enriquecer. ¿Qué voy a enriquecer? La personalidad individual de cada miembro de la comunidad. Qué bonito. Preservar el acervo cultural de un pueblo, enriquecer la personalidad individual de cada miembro de esa comunidad o pueblo. Punto. Seguimos leyendo. Esta función importante en todos los tiempos adquiere un contexto. Adquiere, miren, miren por favor esto, adquiere. ¿Qué? En el contexto actual, en el contexto actual, una significación especial, dado el extraordinario, miren colegas, cuidado esto, una significación especial, dado al extraordinario progreso científico y tecnológico y la necesidad imperiosa de la creciente división del trabajo. Ya lo estamos relacionando ya con el trabajo. Repito, esta función importante en todos los tiempos adquiere en el contexto actual, una significación especial dado el extraordinario progreso científico y tecnológico y la necesidad imperiosa de una creciente división del trabajo. Muchos científicos y técnicos contemporáneos, ¿ya? Deformados por una especialización cada vez más estrecha, viven un mundo espiritual pequeño. Mira, viven un mundo espiritual muy pequeño. Vamos, empecemos a resolver. En esta oración empieza a hablar de científicos y técnicos. Ahora yo te hago una pregunta, colega. Para los científicos,
y para los técnicos, el acervo cultural, ¿no? Las tradiciones, ¿tendrá un valor? Pues dicen, ¿no? Aquí, muchos científicos y técnicos contemporáneos, desde entonces, mira el verbo, deformados por una especialización cada vez más estrecha, ¿ya? Acervo es extenso, ¿ah? Acervo es extenso. Estrecha, viven en un mundo espiritual muy pequeño. Ahora sí, a resolver la pregunta uno, de acuerdo al contexto, educación desde el ámbito cultural. Adelante. En el texto, la palabra espiritual se puede reemplazar por, vamos, abstracto, religioso, indirecto o cognoscitivo. Vamos, estamos hablando, lo dijo el texto bien claro acá. La formación educativa cumple una gran misión, preservar el acervo cultural, además enriquecer, la palabra preservar, enriquecer, la personalidad individual. Colegas, ¿en qué contexto estamos? Educación. La primera parte dijo la formación educativa. Estamos en el contexto educativo. El término espiritual está en nivel connotativo. ¿Cómo el término espiritual lo puedo relacionar con una formación educativa? Donde muchos científicos y técnicos contemporáneos, deformados por la especialización cada vez más estrecha, viven en un mundo espiritual muy pequeño. ¿Qué quiere decir eso? Sabiendo que el texto gira en torno a la educación. Y aquí bien claro lo dijo. Aquí nos dijo la formación educativa. Su misión es preservar el acervo cultural de un pueblo e enriquecer la personalidad no individual de cada miembro de esa comunidad. Esa es su función importante, ¿ya? Pero en el contexto actual, ¿qué pasa con los científicos y técnicos? Están deformados por una especialización. Viven en un mundo espiritual muy pequeño. Una preguntita, para resolver este texto, usted tiene que saber esto. En esa oración, ¿a quién mencionan? A los científicos y técnicos. Desde esa perspectiva, científicos y técnicos contemporáneos, el término vive, esos científicos, esos técnicos viven en un mundo espiritual muy pequeño. Entonces, la palabra espiritual haciendo referencia a un científico y un técnico, ¿por qué término debería ser reemplazado? Solo leemos esa oración nada más. No tengo por qué mezclar ideas. Tampoco he pedido que infiera. Solo leo esta partecita. Me dice que este científico, este técnico, su mundo espiritual es estrecho. Bien, bien. El colega Benolasol. Maestra, uso pues la lógica. Aquí en esa oración, en esa partecita, está hablando de científicos y técnicos. Su mundo gira en torno a la ciencia, su mundo gira en torno a qué o a quién. Al conocimiento, pues. Respuesta correcta. Sinónimo de cognoscitivo, intelectual. ¿Qué nivel de comprensión hemos usado para responder esta pregunta? ¿Qué nivel de comprensión? Inferencial. Ese es el nivel inferencial. Entonces, repito otra vez. Solo he considerado esa oración y he considerado el término mundo espiritual, pero ¿de quién? De los científicos y técnicos. Y los científicos y técnicos, su vida gira en torno al conocimiento. Bien, respuesta con mis Danixa, la D. A eso se refería con las preguntas de tipo particular. A eso decía, bien claro, cuando la pregunta es particular, no mezcles ideas. Lee esa partecita nada más. También relaciona con los elementos donde el cual se está ubicada, ¿no? Y en este caso decía bien claro, y lo estoy pues dando a conocer, ¿no? Está científicos, técnicos. Su mundo espiritual es muy pequeño. Ese mundo espiritual, ¿qué es? Lleno de conocimiento. Ahora sí está claro. ¿Se han entendido? Por eso no hay que mezclar ideas. Solo leo esa partecita y dentro de esa oracioncita tengo bastante cuidado los elementos que le acompañan. ¿Sí? Muy bien.
Continuamos. Ahora ya no me va a hablar de técnicos y científicos. Ahora, ¿de quién me hablará? El graduado universitario. Ya otra población. Ya no técnicos y científicos. Ahora me dice el graduado universitario. Ahora lo voy a resaltar mejor, ¿ya? Dice acá, desconocerá. El verbo desconocer. ¿Qué? La rica y compleja vida contemporánea, a menos que le abran desde un comienzo ambos ventanales que le proporcionan una visión amplia del mundo. Este enunciado, colegas, espero que se den cuenta, está en sentido metafórico. ¿Qué es el sentido metafórico? Son palabras que tienen que ser, simbolizan algo, representan algo. Cuando dice, el graduado desconocerá, va a desconocer la rica y compleja vida contemporánea, a menos que se le abran desde un comienzo anchos ventanales que le proporcionen ¿qué? Una visión amplia del mundo. ¿Ya? ¿Está claro? Entonces, ¿qué me está diciéndome para, ya no para un científico o un técnico? A ver si ustedes infieren, para un graduado universitario, ¿no? Igual, pienso yo que vive en su mundo. Entonces dice, ahí dice bien claro, a menos que le abran desde un comienzo anchos ventanales que proporcionen una visión amplia del mundo. Infiero, tanto el científico como un graduado universitario, ¿cómo tienen la mente? Estrecha. ¿Cómo tienen su visión? Pequeña. Pero adelante nos dijo que hay que preservar el acervo, ¿no? El amplio cultura y tradición que tenemos. Cuidado, ya hay dos, ¿ah? Sigo leyendo. Adelante. Piénsese en lo que puede ocurrir con quienes cultivan una especialidad. Mira, ahora me mete contexto biomédica. Científico, técnico, ingeniería. Graduado universitario. Ahora aquí, quienes cultivan una especialidad en odontología, cirugía o ingeniería, por ejemplo. Y este sí no, colegas. Este sí no separado es un nexo condición. Se llama nexo condicional. Si no se les introduce, está condicionando ahí, por favor, dense cuenta. Si no se les introduce en los grandes temas sociales, políticos, económicos y culturales, ahí está, ¿ya? Dice, piénsese en lo que puede ocurrir con quienes cultivan una especialidad. Cuando nos especializamos, usa la lógica. ¿De qué nos olvidamos? De lo que nos rodea, pues. Contexto social, político, económico, cultural, porque ya somos especialistas en algo, nuestra vida, nuestra capacitación gira en torno a algo, pero nos olvidamos, dice. Recuerda que su función es preservar el acervo cultural y enriquecer a cada uno de una comunidad de su acervo cultural. Pero aquí está diciendo que los técnicos, el graduado universitario o alguien que realiza una especialidad, puede ocurrir, ¿ya? Que se olvidan. Pero, ¿qué hace un maestro? Tiene que introducir grandes temas sociales, políticos, económicos y culturales. Por eso habla de la gran misión de preservar el acervo cultural. Entonces, ideas secundarias. Sigo leyendo. Por si fuera poco, lo voy a resaltar bien esto. La falta de formación e interés. Mira, mira, ¿por qué? Por temas ajenos a la profesión. Muy bien, ¿qué dice? Conduce a muchos, mira, conduce a muchos distinguidos científicos y técnicos a llenar el hueco espiritual con entrenamientos pueriles. ¿Ya? Está en sentido metafórico. Se están más especializados en algo y se olvidan de su realidad. Otro, en Estados Unidos es donde se presenta el fenómeno con mayor agudeza. Se olvida de preservar su acervo cultural. Justamente porque el proceso tecnológico adquirió allí su máximo desarrollo. ¿A expensas de qué? Mira, cuando dice esto, miren colegas, ¿a expensas de quién? Mira, ¿se olvidaron de quién? ¿Se olvidaron de qué? De las actividades culturales. El juego de bolos, bowling,
Las cartas, el alcohol, la TV constituyen un recreo habitual. ¿Para quién? Técnicos vacíos por dentro y necesitados por un entrenamiento durante horas de ocio. Aquí, uno, dos, tres, cuatro, nos da muchos ejemplos de cómo no se preserva el acervo cultural. Nos dan unos muchos casos, casuísticas, donde no se preserva el acervo cultural. O sea, ¿qué quiere decir? La formación educativa, un maestro, sea en una segunda especialización, en una maestría, en otra carrera, en ciencias, en letras, en lo que fuese, se centran en eso, pero se olvidaron de algo, de preservar el acervo cultural. ¿Les ha gustado el texto? A ver, ¿qué les parece el texto? Participen, participen, hay una beca, participen. Aquí hay caso uno de los técnicos, aquí hay caso 2 de los graduados, aquí hay caso 2 los que reciben una especialidad. Aquí habla de Estados Unidos, específicamente Estados Unidos, donde llegó en boom la tecnología y ya no están con las actividades culturales, sino buscan otra manera de recrearse y otra manera de horas de ocio. ¿Perdiendo qué? La actividad cultural. Bonito. Ahora sí, resolvemos con mayor facilidad la pregunta 2 y la pregunta 3 porque son generales. La pregunta 2 y la pregunta 3 son generales. A ver, a leer. Vamos a subrayar, ¿ah? Por favor, voy a pedir que me ayuden, porque las alternativas son extensas. Ahí, para entender y dar con la respuesta, también aplicamos la técnica de subrayado. Adelante, ¿qué dice? El avance vertiginoso de la tecnología y la educación favorece el desarrollo armónico de la sociedad. Sustantivo, primer sustantivo, avance vertiginoso. Mira, es complemento para mí. ¿Qué es vertiginoso? Rápido. ¿De quién? Ahí está el sustantivo. Tecnología y educación. Miren el verbo. ¿Favorece a quién? ¿Favorece a quién? Al desarrollo armónico de la sociedad. Siguiente. El progreso, aquí vamos. Sustantivo, el progreso científico y tecnológico. Miren el verbo. Depende, depende de qué? De la formación, especialidad y rigurosa del individuo. Otro, el desarrollo, mira el sustantivo, el desarrollo tecnológico científico, atento, aquí ya, mira por favor, aquí está entre comitas, especializado extremo. Mira el verbo, colega, mira el verbo. Atenta contra ¿qué? La formación integral del individuo. Papayuca, respuesta con Miss Danixa, ¿cuál es? Bien, colega Yamilet, Marley, colega Venus. Bien, respuesta correcta, la C. Respuesta con Miss Danixa. ¿Cuál era la palabra clave? Solo quiero que me digan, les voy a poner un puntito para su beca. De todas las palabras que se redactó la alternativa C, ¿cuál era la palabra clave? ¿Cuál era la palabra clave? Que está en el texto. Todo está ahí, pero hay una palabra clave que está en el texto de manera textual o equivalente, aparte de desarrollo tecnológico y científico. Aparte, porque aquí habla de progreso científico, tecnológico, ya. ¿Cuál es la palabra clave? Esta, formación integral del individuo. ¿Saben dónde estaba? Al inicio. La formación educativa cumple una gran misión de preservar el acervo cultural. Esta formación educativa, ¿para quién es? ¿Para quién es? Para la personalidad del individuo. Esa es, bueno, su misión. ¿Cómo yo, formando a alguien, formar su personalidad en relación al acervo cultural? La idea principal estaba aquí. Estaba en la primera parte, la oración principal. El resto son ideas secundarias porque son casuísticas. ¿Ya? Entonces, maestra Danixa, la formación integral del individuo, ¿no? Si yo me especializo en extremo, va a atentar, pues, ¿no? En la tecnología, va a atentar contra mi formación integral del individuo. ¿Por qué? Voy a perder mi acervo cultural. Muy bien hecho. Seguimos. Está bonito el texto. Con mayor posibilidad o probabilidad, ¿cuál fue la situación que motivó a escribir el texto? Muy bien.
Educación deficiente, mira el verbo, que se imparte. Mira el complemento, ¿dónde? En diferentes universidades. Recuerden, por favor, recuerden tener en cuenta el subrayado. Uno, el continuo progreso tecnológico y científico. Mira, cuidado con este complemento. El continuo progreso tecnológico y científico. ¿De quién? De los países en potencias, porque hablaba Estados Unidos, ¿ah? Otro, maestra, la despreocupación. ¿De quién? De los estudiantes y profesionales. ¿Por qué? Por los problemas sociales. Problemas sociales. Vamos, pregunto otra vez. Entendamos la pregunta. Entendamos la pregunta. Con mayor posibilidad, ¿cuál fue la circunstancia? ¿Cuál fue la situación que motivó al autor a escribir el texto? ¿Qué cree usted que motivó al autor al escribir el texto? ¿Cuál fue la circunstancia? ¿Cuál fue? ¿Educación deficiente? ¿En el texto en algún momento habló de educación deficiente? Por favor, inferimos. ¿En alguna parte del texto habló de educación de eficiencia? Que yo sepa, habló de bastante tecnología, habló de especializarse, de vivir en un mundo estrecho y no olvidarnos de nuestra cultura. Eso habló. Entonces no es la A. ¿La B o la C? Ya, puede ser la B, pero quiero que me consideren esto. Quiero que me consideren esto. El progreso científico y tecnológico depende de la formación especializada y rigurosa del individuo. Ay, perdón, perdón, ¿dónde estoy? Perdón, caracho. La educación deficiente que imparte las diferentes. No, esto es falso. Siguiente. El continuo progreso tecnológico de los países en potencias. ¿En qué circunstancias? Ya, la respuesta correcta. ¿Por qué? O sea, ¿qué motivó al autor a escribir el texto? La respuesta correcta es la C, chicos, colegas. La respuesta correcta es la C. La despreocupación de los estudiantes y profesionales. Mira, ¿qué dijo aquí? Este científico, su mundo espiritual pequeño. De los graduados, si tiene un mundo pequeño, hay que abrirle las ventanas, dice. Desde un inicio hay que, en los anchos ventanales, hay que dar una visión amplia del mundo, dice. O sea, viven en su mundo. Aquí dice que también otro, dice, si no les introducen los grandes temas sociales, si no le introducen temas sociales es porque vive en su mundo reducido. Entonces, la pregunta número 3, la palabra clave aquí fue lo siguiente, la despreocupación, no solo de estudiantes y profesionales, ahí está pues, estudiantes, los universitarios, profesionales, científicos, técnicos, hablaba de una profesión de odontología, no solo por los problemas sociales, ¿ah? También por los problemas económicos. Es la única que guarda relación. Continuo progreso, no creo. No tiene nada que ver el continuo progreso. Haya o no haya continuo progreso tecnológico, científico, uno siempre tiene que tener la mentalidad abierta, muy al margen de su especialización. Pregunto, la respuesta fue textual, equivalente o inferencial. Responda. Inferencial. Inferencial. La anterior pregunta, para mí fue equivalente, porque en el texto habla de elementos que puedo dar un sinónimo, equivalente. Equivalente es cuando, partiendo de lo que he leído, busco otras palabras que puedan reemplazar a otras. Son distintas, pero dicen lo mismo. ¿Ya? Muy bien. Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta. Según lo propuesto por el autor del texto. Ojo, colegas. En esta parte del primer párrafo se está hablándose de forma general. Ya, en el último párrafo ya especifica el lugar y dice Estados Unidos. Estados Unidos. Cuidado. ¿Ya? Muy bien. Dice bien, si fuera poco, la falta, dice aquí, cuidado con este término también, la falta de formación e interés por temas ajenos a la profesión conduce ya a muchos distinguidos a llenar ¿qué? El hueco espiritual con entretenimiento pueriles. Cuidado con eso.
Muy bien, adelante. Según lo propuesto por el autor, si la educación de un país fuera impuesta por un país dominante, ¿qué pasaría? Voy a usar verbos. ¿Qué dice aquí? ¿Se perdería la cultura desarrollada por el país sometido? ¿La cultura del país impositor se vería seriamente afectada? Cuidado con esos verbos. Siguiente. ¿Ambos países se verían seriamente afectados culturalmente? Adelante. ¿Qué pasaría si la educación de un país fuera por, impuesta por un país dominante? Bien, colega Lupaca, colega Marley, muy bien, colega Sami, colega Elizabeth. Claro que sí. Si todo el texto habla de acervo cultural, se perdería la cultura desarrollada por el país sometido. Claro, porque en la primera parte lo dijo bien claro. Formación educativa cumple una gran misión, preservar el acervo cultural de un pueblo o enriquecer la personalidad de un individuo de cada miembro de su comunidad. Punto. Buena inferencia. Bien hecho. Última pregunta. Del texto se puede inferir que para el autor una, una buena educación, colegas, ¿qué debe incluir? ¿Qué debe involucrar? Temas sobre ciencias, letras y tecnología, saberes científicos, cultura general y actualidad, artes plásticas, ciencia y desarrollo lúdico. Respuesta correcta. Bien, colega Lido, colega Surili, colega María. Bien. Uno, aquí está, cultura general. Otro, mantenerse actualizados. Otro, claro que sí, está diciendo que todo debe interrelacionarse, que los saberes científicos deben estar ligados a la cultura general, con la actualidad, etcétera, etcétera. Respuesta correcta, la B. ¿Cuál fue la palabra clave, maestra? La palabra clave fue esta, cultura general. Muy bien, excelente, buena inferencia. Ya, ahora sí, opiniones. Escriban qué les ha parecido. Adelante, colegas, ahora quiero sus opiniones. ¿Sí? ¿Interesante? ¿Se han cansado? Es sencillo. Vuelvo a repetir. Va a ser sencillo, siempre y cuando lo hagamos considerando que es un examen. Colegas, si no fuera un examen, y hay muchos colegas que ahorita están viendo la transmisión, están viendo esta capacitación, ¿ya? Repito, si no fuera una evaluación, considerando el tiempo que me dan, uff, métodos, técnicas de comprensión de texto hay muchas, 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 donde el tiempo no es nuestro factor limitante. ¿Me dejo entender? Por eso yo les pido así de corazón que muchas veces hay colegas que no dicen, no, ¿cómo vamos a empezar por la pregunta? Pero estoy frente a un examen, pues. Este famoso método es el famoso del PQRS. P, pregunta. Q, cuestionarte, preguntarte. ¿Ya? PQR, responder. S, ¿no? La rapidez con la que le hagas. Entonces ahí está, leerla, comprender la pregunta, pero para eso tengo que analizar los rastros verbales o las palabras claves que están dentro de la oración. Tengo que desmembrar o aplicar la técnica de subrayado para saber a qué tipo de pregunta me estoy enfrentando. Ahora, este cuadrito que está aquí, sí, se les va a dar en la pizarra. Las clases están totalmente grabadas, totalmente grabadas. Usted va a ver la clase cuantas veces quiera. Si usted tiene insomnio, ya, salga de su cuarto, vaya al cuarto de estudios, ahí, y póngase a ver de nuevo el video. ¿Ya? Tratemos de capacitarnos poco a poco. Recuerden que esto nos va a ayudar no solo a leer y comprender un ejercicio de matemáticas, también vamos a aplicarlo en las casuísticas. Muchas veces leemos mal,
no comprendemos la pregunta. Por tal motivo, el error al responder una pregunta planteada. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, vamos con el segundo texto, pero esta vez yo solo les voy a ayudar hasta leer las preguntas y analizar la pregunta. Luego les doy un tiempo límite para que puedan leer el texto y responderlo. ¿Ya? Muy bien. El último texto y aquí un texto más extenso. ¿Ya? El texto uno que acabamos de leer, ¿ya? Que está aquí, es pequeño. ¿Ya? El texto 2 de igual manera, es pequeño. A la siguiente clase vamos a resolver el texto. Les voy a dejar para que ustedes vayan leyendo, ¿ya? Pero es más extenso. Y maestra, yo le tengo miedo a un texto extenso. No, cuanto más extenso es el texto, mucho mejor. Puedo descifrar la jerarquía de ideas, ¿ya? En el caso del anterior texto, la idea principal al inicio y las ideas secundarias en la parte posterior. ¿Ya? Muy bien, leemos la pregunta entonces. En síntesis, el texto fundamentalmente constituye... Adelante, colegas. ¿Qué tipo de pregunta es? En síntesis, el texto fundamentalmente constituye... ¿Qué tipo de pregunta es? ¿General o particular? Adelante. ¿Pero qué tipo de pregunta es? Adelante, colegas. ¿Qué tipo de pregunta es? ¿General o particular? General. Bien, está relacionado con el texto. Bien, colegas. Entonces, para responder esta pregunta, tenemos que leer todo el texto. ¿Ya? Muy bien. Lo bonito es que sepan reconocer. En síntesis, en resumen, el texto fundamentalmente constituye... Siguiente. En el texto, el término ganar puede reemplazarse por... ¿Qué tipo de pregunta es? ¿Qué tipo de preguntas? Atenta, atenta, lee con calma. En el texto, el término, la palabra ganar se puede reemplazar por... Ah, ya. Es una pregunta particular. Es una pregunta particular. ¿Por qué? Lo mismo que en el texto, por un término. ¿Qué me ha pedido? ¿Sinónimo o antónimo? Adelante. ¿Qué me ha pedido? ¿Sinónimo o antónimo? Sinónimo, pero de acuerdo al contexto, porque hace rato me han dicho religioso, 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 y nos hemos olvidado del tema central, de la idea principal. Hay que cuidarnos, voy leyendo y voy identificando e infiriendo el contexto en el cual se encuentra la información del texto. ¿Ya? Muy bien. Entonces, pregunta de tipo particular. El término, la palabra ganar, puede reemplazarse por... Siguiente. Resulta falso. Cuidado con ese tipo de pregunta. Resulta falso. Con el texto, afirmar que la anorexia, palabra clave maestra, falso. La pregunta gira en torno a qué o a quién. Anorexia. Wow, me gustó. Es una anomalía, ¿no? Anorexia. Va a hablar el texto. Todavía no he leído, pero va a hablar de la anorexia. Ya, pero me dice falso. Ahora sí, vamos. ¿Qué tipo de pregunta es? ¿Qué tipo de pregunta es? ¿Por término? ¿Por locución? ¿Por relaciones? ¿Por incompatibilidad o por compatibilidad? ¿Qué tipo de pregunta es, colegas? Tarararán. ¿Qué tipo de pregunta? Incompatibilidad. Cuando es incompatibilidad te dice, es falso, es incorrecto, es incongruente. Ah, ya. Maestra, este tipo de preguntas, ¿cómo se resuelve? Recuerda, aquí hay tres alternativas. La mayoría son verdaderas. Solo uno es el falso. Solo uno es un dato incorrecto en torno a la anorexia. ¿Te das cuenta? Para eso tienes que leer todo el texto y organizar y descubrir la jerarquía de ideas. Pero algo bonito de esta pregunta es que todo va a hablar de la anorexia. ¿Ya? Muy bien. Siguiente. Si un adolescente estaría conforme físicamente con su cuerpo, probablemente, palabra clave, colegas, palabra clave.
Sí. ¿Se recuerdan? Sí, entonces, sí, probablemente. ¿Qué tipo de pregunta es? Bien, ya están usando términos. Extrapolación por condición supuesta. Condición supuesta. Entonces, ¿cómo va a ser la respuesta? Inferencial. Inferencial. Pero aquí ya me da un datito bonito. La anorexia, ¿con quién está relacionado? La anorexia, porque aquí ya me habló que se va a hablar de anorexia. Pero la anorexia, ¿con quién está relacionado? Población, población, adolescente, adolescente. Entonces, aquí, ¿qué me dice? Si un adolescente estaría conforme, o sea, estaría conforme físicamente con su cuerpo, ¿qué pasaría? Ahora uso la lógica, pues quizás en el texto, esta adolescente no está conforme con su cuerpo físicamente. ¿No? Se está bonito. ¿De quién va a hablar? Anorexia. ¿Quién es mi población? El adolescente. Pero ¿qué pasaría si esta adolescente se conformaría físicamente con el cuerpo que tiene? En el texto debe ser lo contrario. Hay que tener cuidado con eso. Estas preguntas ya nos permiten estar preparados para, en base a lo entendido y leído, hacer ¿qué? Una inferencia. ¿Ya? Última pregunta. Seguimos hablando del tema medular del cual va a girar en torno todo el texto. La anorexia. Muy bien, otra vez menciona el tema central, sin haber leído el texto. ¿Ah? La anorexia. Ahora lo que está entre las comas. Cuidado, van a tener cuidado lo que está entre comas. Viéndolo solo en cifras. Colegas, cuando a mí me dice cifras, ya, estadísticas, estadísticas, ¿ya? Viéndola solo en cifras, ¿ya? Mira el conector. No es una enfermedad cuyo rango de mortandad en ambos estadísticos que hay, rango de mortandad, dice, sea significativo. Ahora hago la pregunta del millón. El conector, sin embargo, ¿cuál es su función? Une ideas dentro de una pregunta, dentro de un enunciado. A ver, y aquí está diciendo bien claro. Si vemos la anorexia desde el ámbito de cifras, y aquí está aseverando algo, no es una enfermedad. No es una enfermedad. ¿Por qué? Porque no está matando. Pues dice aquí, mira, ve. Dice cuyo rango de mortandad sea significativo. O sea, no hay rango de muerte, dice. Entonces, no es una enfermedad, ¿ya? Sin embargo, oposición y negación. Antes se dijo algo. ¿Qué se dijo? No es una enfermedad. Porque las cifras no hay muertes, ¿no? Sin embargo, muy bien, palabra clave, se infiere, cuidado con ese término, que sí existe, ¿ya? ¿Qué existe, maestra? Una seria preocupación respecto a qué. O sea, desde el ámbito de cifras, desde el ámbito estadístico, como no hay muertes, entonces no hay un rango de mortandad, entonces no es significativo. Pero, pero, se infiere que sí existe una preocupación, pero ya no desde el ámbito estadístico. ¿Desde qué ámbito existe una preocupación? Muy bien. Entonces, maestra, la palabra clave era se infiere. Por tanto, mi respuesta, ¿cómo va a ser? Inferencial. Es una pregunta por inferencia. Punto. Pero yo ya estoy preparada. Si hablamos desde el ámbito estadístico, si hablamos desde cifras, no hay un rango de mortandad, entonces no es significativo. Entonces, infiera usted, ¿dónde existe la preocupación? ¿Desde qué campo existe la preocupación? Muy bien, ahora sí, a leer. ¿Cuánto tiempo? 10 minutos. Adelante, 10 minutos. 3, 2, 1, va. A leer, ¿ah? 10 minutos, colega. 10 minutos, 10 minutos. Vamos, vamos a leer. Ahora sí, ustedes leen, colegas.
Lean, colegas, lean. Yo también estoy leyendo con ustedes, pero con mi vista. Y ya respondiendo las preguntas. Lean, lean. Ahora les toca a ustedes. Ahora ustedes tienen que responder. Ustedes ya solamente digo la uno, la 2, la 3, la 4 y la 5. Autoevaluación. Ya di una parte demostrativa. Ahora ustedes resuelvan. Vamos, si se puede. El tiempo. 10 minutos nada más. Les queda 3 a 4 minutos. 4 minutos. Y empezamos. ¿Ya terminaron? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya terminamos? Muy bien. Lo bonito de todo, lo bonito de todo es disfrutar la lectura.
En el proceso va a haber errores, pero hay que saberlos sopesar y darnos cuenta en qué estamos fallando. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a analizar. En la primera parte nos da dos tipos de definiciones. Como maestro, usted sabe que es una definición porque usa el verbo ser, estar. Aquí sí, mira, es, ¿ya? Y aquí hay otra parte donde también usa el verbo ser, estar. Aquí también es, mira. Van a tener cuidado con el verbo ser, estar. Aquí está el verbo ser, estar y aquí está el verbo ser, estar. Entonces, de ahí yo me doy cuenta que hay dos definiciones. En una de ellas me dice que es una enfermedad, ¿no? Y en la otra me dice que es un trastorno alimenticio. ¿Ya? En ambos casos hace referencia, uno, el miedo intenso a ganar peso. Aquí dijo bien claro, presenta peso inferior, ¿ya? Dice aquí, es un trastorno alimenticio en que la persona presenta, ¿qué presenta? Un peso inferior de la que debería esperar en su edad, en su sexo y altura. Dos. Ahora, de ahí en adelante, en el segundo párrafo, ya me habla de riesgos. Mira, aquí usó. El padecimiento, dice aquí, radica en la dimensión de actos irrefinables y los riesgos físicos que conlleva. ¿Ya? Ahora, uno de ellos me da una causa y lo voy a poner con números. Uno, el estereotipo femenino planteado en la globalización. El cuerpo ideal. El famoso cuerpo ideal, que hoy en la actualidad hablan bastante de estereotipo femenino, ¿ah? También incluye al hombre, pero en una mínima cantidad. Y aquí hay una pregunta, mira, aquí hay porcentajes. Del 100%, 10% mortandad, mínimo, ¿no? Otro, en la última parte está la posible solución. No es una tarea fácil porque su aparición depende en gran medida de qué. ¿De qué dijo? De factores socioculturales. O sea, aquí depende netamente la sociedad. Y ahorita, estamos hablando de estereotipo que ya está arraigado ya. Una chica bonita es delgada, está bien maquillada, es un estereotipo, es un modelo. Entonces, eso ya depende a la cultura y a la sociedad al cual pertenece. ¿Ya? Muy bien, ahora sí, resolvemos. Resolvemos. Adelante. Pregunta uno. Estamos en el segundo texto, colega Juan. Vamos con la uno. El resumen. ¿Cuál de las cinco alternativas resume todo el texto? Vamos, ¿cuál es? Todos dijeron. Colega Elizabeth, colega Sammy, colega Edilser, colega Teresa, colega Elizabeth. Bien. Respuesta correcta, colega ya, Úrsula. Respuesta correcta, la B. ¿Ya? Uno. En algún momento hay un análisis sociológico. Cuidado con esto. En un momento hubo análisis, agudo explicación o reflexión. Maestra, todo el texto nos ha informado. Todo el texto ha realizado la explicación de la anorexia paralelamente con la causa y repercusiones. Bien hecho. Bien. ¿Ya? Ajá, ajá, es un texto positivo. El texto positivo solo informa. Reflexión, no. Ahora, dice estilo de vida frívolo, pero estamos hablando de qué. Todo el texto de quién habló. Anorexia. Mira, yo me quedaba entre la A y la B, porque en ambos menciona anorexia, excepto la C. En la C, ¿dónde está anorexia? No hay, solo dice vida frívola. ¿Qué es frívolo? Insignificante, insustancial, cosas que viven de las cosas de poco valor. No, estaba entre la A y la C. Respuesta correcta, la B. Bien. Dos. Si estamos hablando de anorexia, el término, la palabra ganar, ¿por quién se reemplaza? Fácil, fácil. La dos. Bien, colega Elizabeth, colega Teresa, colega Úrsula. Bien hecho. Respuesta correcta. Respuesta con Miss Anixa. Aumentar. ¿Y está aquí? ¿Aumentar qué?
aumentar peso, mira. Por el miedo intenso a ganar peso. Ahí está, ¿ves? En varias ocasiones están usando el término peso, ganar peso. Si hablamos del peso, entonces aumentar. Siguiente. Dígame, tengo tres alternativas. ¿Cuál de las tres alternativas es falsa? ¿Cuál de las tres alternativas es la incorrecta? Con respecto a la anorexia, ¿cuál? La colega Surili dice que la A. Elizabeth, también la A. Colega Lido, también la A. Respuesta correcta, y sí lo es. ¿Ya? Respuesta correcta. Es una patología. ¿Ya? Sí lo es. ¿Ah? Aquí lo que no me gustó fue lo que está entre comitas. Exclusivamente, ¿no? Pregunto, ¿la padecen mujeres? No. Hace ratito les hablé que habla de varones. ¿Dónde está? ¿Dónde está? 7 de 10. ¿Dónde está? ¿En qué? Primer párrafo, segundo párrafo. ¿Dónde está? Pero ¿dónde está? Porque habló de varón ahí. Habló. Aquí está. Hay un hombre, lo voy a poner con verdecito. Dice, hay casos tardíos y también alguna excepción masculina. Hay un hombre de 10 mujeres. Ahí está. Entonces sí mencionó a la población de los varones, ¿no? Contexto género masculino, pero uno de cada 10 mujeres. Entonces, pues, ¿cuál es lo incorrecto? ¿Cuál es el dato falso? ¿La anorexia es exclusivamente, la padecen las mujeres? No, porque en el texto nos dijo claro, ¿no? Que sí. Un género masculino de cada 10 mujeres. Por tanto, esta es la incorrecta. Muy bien. Siguiente. Si un adolescente, por favor, tengan cuidado con la respuesta aquí, estaría conforme físicamente con su cuerpo. Probablemente. Respuesta correcta. Vamos, pregunta 4. Ya para irnos. Elizabeth me dice la B. Helen me dice la B. Surili dice también la B. Respuesta con Miss Danixa. Probablemente, obvio pues, no desarrollaría que el trastorno denominado anorexia. Por lógica. No, ese no está con rojo. Y por último, la anorexia, viéndolo en cifras, lo hemos visto, ¿no? No es una enfermedad cuyo rango de mortandad sea significativo. Está aquí. ¿Qué dijo acá? Dije, el índice de mortandad es 10% de pacientes afectadas. 10 del 100%, ya pues. Pero, ¿qué dice la pregunta? Se infiere que existe una preocupación respecto a qué. ¿A qué? La A, por ahí, la C, por ahí, la B. No hay equidad de respuesta. A ver, aquí la A dice, los estereotipos de belleza femenina, ahí vamos, imitan, que imitan los adolescentes, imitar. Otro, imagen distorsionada que tienen las mujeres sobre su cuerpo, distorsionada. Otro, problemas psicológicos, ¿ya? Que conllevan a la mujer a la anorexia. Adelante. La respuesta es inferencial, recuerden, es inferencial. La A no puede ser, porque en el texto habló de estereotipos de belleza. Por tanto, no, porque mi respuesta es inferencial. Imagen distorsionada, también lo dijo el texto, excepto qué alternativa no está explícitamente o textualmente en el texto. Respuesta correcta. La C. Para inferir, pues, la preocupación es psicológica, porque en una parte del texto habla que se motiva. Acá, mira, acá dijo. Sin embargo, la anorexia no siempre suele ocurrir por motivos relacionados a la estética corporal, ahí está, sino por problemas afectivos. Aquí está, colegas. Dice aquí ya, puede ocurrir, no, no siempre van a estar con la estética corporal, sino, ahí está el sino,
por problemas afectivos, sea psicológico, emocional. Estaba aquí en el primer párrafo. Los colegas que acaban de llegar. La palabra clave en la pregunta número 5 fue esta. Se infiere, se infiere. Y hemos dicho que hay preguntas, ¿por qué? Aquí está colega, por inferencias. ¿Qué es una pregunta por inferencias? Parto de lo que he leído, parto de lo que el autor me informa para que partiendo de esto yo pueda realizar una inferencia. No se considera como respuesta aquello que textualmente está en el texto, no, sino que partiendo de lo que he leído, yo realizo una inferencia. Ahora sí, ¿está claro? ¿Sí? Muy bien, vamos, díganme, ¿quién tuvo seria? Cero, cero fallas. Todo lo hizo bien. A ver, ¿quién soy yo? ¿Quién lo hizo todo bien? ¿Quién se equivocó? Un hito. ¿Quién se equivocó? Un hito. Isabel. Ahí por ahí el colega Lidio se equivocó dos. Se equivocó dos. Se equivocó dos también colega Elizabeth. Edgar, un hito, fallé dos. La colega fallé todo. No se preocupe. Para eso estoy yo. Va a ayudarlos. Recuerden, hoy he trabajado de forma general. Ya, las siguientes clases vamos a trabajar únicamente textos por su generalidad y entre textuales equivalentes e inferenciales. Luego trabajamos por su particularidad y luego trabajamos preguntas, textos que sean por extrapolación. ¿Ya, colegas? Muy bien, entonces vuelvo a recalcar, el método que estamos trabajando es el famoso PQRS. Estamos usando este método en base al tiempo que nos dan por resolución de pregunta. ¿Sí? Entonces, vuelvo a recalcar, invitamos a todos los colegas, invitamos a que puedan ya empezar la preparación, como dice un adagio, ¿no? Lento pero seguro. Y las capacitaciones tienen que ser así, lentas, lentas, ¿ya? E interactuar. Estamos interactuando por el chat. ¿Ya? Y si nos portamos bien, yo habilito el audio. Pero para eso hay que concentrarnos, hay que buscar nuestro tiempito para capacitarnos. Recuerden, textos es muy fundamental, no solo en mi área, en matemáticas, a leer y comprender el ejercicio propuesto, y también en las casuísticas, sea del currículo, sea de nuestra experiencia, etcétera. ¿Ya? Muy bien, no se preocupen. Vamos a trabajar la base teórica. Yo estoy sustentando las preguntas con la base teórica. ¿Tengo teoría sobre este tema? Sí, pero parece que trabajar junto conmigo. Junto conmigo, repito, la próxima clase vamos a trabajar solamente preguntas por su generalidad. Ustedes tienen que saber cómo el tema se diferencia de la idea principal y del título, de que los tres siempre me van a dar una información global y sintetizada de lo que he hablado, sí, pero cada uno lo hace de manera distinta y diferente. A eso quiero llegar. ¿Ya? Hoy hemos trabajado también la técnica de subrayado. Sin querer, vosotros ya están volviéndose hábiles con la vista, ágiles con la vista, ¿no? Sustantivo, verbo, complemento. ¿Ya? No se preocupen, también vamos a trabajar de manera despacio, paulatina, con calma. Muy bien, de nuevo hago la invitación a todos los maestros que hoy día han tenido, ¿no? La molestia, yo creo que han tenido esa pequeña disposición de estar presente en la capacitación del día de hoy. Entonces, vuelvo a recalcar la invitación. Ahí tienen el número de WhatsApp. Ahí está el profesor Chinito, las señoritas para darles la información. Vuelvo a repetir, solo trabajamos textos, ya habilidades generales. Ya los quiero mucho, Dios los bendiga, los cuide, los proteja. Resuelvan el texto, la próxima clase trabajamos ese texto. Muy bien, la grabación va a estar ahí. Las clases son totalmente grabadas, el material se da con anticipación, ¿ya? Y la pizarra que yo trabajé también se le entrega en la plataforma. Muy bien, adelante, profesor Chinito. ¿Quiere corroborar con algo, profesor Chinito? Ahí le escuchamos. Profesor Chinito.
Gracias, colega. Ah, me olvidaba, la beca. ¿Quién se lleva la beca? ¿Dónde está la colega? Hay una colega que estaba participando bastante. Tiene creo que la inicial de sus nombres. Yo tengo que regalar dos becas. Hay una colega, por favor. Hay una colega que tiene las tres la primera ahí está. Surili. Surili. Colega Surili, ahorita te contactas internamente, se lleva una beca. Otra colega, un varón. Había un varón que estaba participando. Vamos, varón, varón, digo yo, ¿dónde está el varón? Lido, el colega Lido Edison. Ya, colega Lido, me estoy anotando, Lido Edison. Y la colega, ¿cuál era el otro colega? Vamos, vuelvo a decir yo. Sí, Lido y Surili. Perfecto. Pues son chinitos, son las dos becas, los colegas que me están interactuando y muchas personas también. Así es que muchísimas gracias por todo. Chinito, adelante, te doy la batuta. Cuídense mucho, hasta una nueva oportunidad conmigo. Chau, chau, anímense e inscríbanse. No esperen la última hora. Chao. Sí, ¿No mis, ve, chino? acabo de escucharle. Ya, maestros, entonces nos vemos el día en la siguiente clase, maestros. Así que ya hemos visto también a la maestra Danitz Umpiri, una muy buena maestra. Así que les invitamos, colegas, los que no se han inscrito, a inscribirse, mis maestros. ¿De acuerdo? Entonces, chao, coleguitas, nos vemos. Entonces, saludo para la colega Katy Reyes, colega Marley. Muy bien, colegas, ya les vamos a avisar la grabación al grupo de WhatsApp que vamos a crear. ¿De acuerdo? Sí, entonces ya maestros, nos vemos. Colegas, ya saben el número de contacto. ¿De acuerdo, colega Alejandrina? No se preocupe. Ya, correcto, colegas. Nos vemos. Estamos en contacto, me parece, mañana, creo, porque el miércoles es Navidad, me parece. ¿Ya? Vamos a coordinar eso, maestros. Mañana les mando a primera hora lo que es si vamos a hacer clases mañana. El miércoles no creo, porque todos están ocupados, colegas, ¿ya? Entonces mañana yo de preferencia, me parece. ¿De acuerdo, colegas? Mañana me dice, ¿no? Mañana. Ya, correcto. Ya, mañana entonces, colegas, ¿ya? Entonces mañana hacemos clases, me parece, ¿no? Para no perder. ¿Ya, colegas? Muy bien, colegas. Entonces conmigo hasta mañana. Maestras, inscríbanse. Ya han visto los maestros. Somos yo y la maestra Danisa Umpiri que vamos a dictar en este módulo número 1. Maestra Danisa, gracias con todos. Gracias a todos, colegas. Chau, chau, colegas. Nos vemos. Hasta mañana.